Guillermo, le damos las muy buenas noches. Lucy Pisni lo saluda desde aquí. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Lucía. Bueno, me Encantado. imagino, sí, me imagino, Guillermo, que están con bastante indignación ante esta situación que se ha planteado, sobre todo porque, bueno, no se ha cumplido con este aspecto de la ley donde las víctimas o los familiares de víctimas deben ser convocados para una toma de decisiones como la que se está haciendo, ¿no? Lo que pasa es que, mire, la ley 27 de protección de las víctimas, las jurisdicciones deben de adherir para el tema de modificar el código, por el código procesal de cada una de las jurisdicciones. Lo que pasa que al ser de orden público, hay un artículo que debe cumplirse sí o sí, en cualquier caso hayan adherido o no, que es la notificación de cualquier modificación en la ejecución de un condenado, que esté preso y condenado. Eso es lo que no se está cumpliendo, y no se está cumpliendo no solo en delitos leves, sino realmente ya se ha detectado, por ejemplo, 13 violadores que han sido beneficiados con prisión domiciliaria, y está demostrado que las víctimas de esas violaciones no se enteraron hasta que supieron que su vecino, el vecino de 4 o 5 cuadras, estaba de nuevo en libertad y que para ellos significaba un peligro. ¿Qué van a hacer ante esta situación, más allá de emitir un comunicado, de estar muy atentos a las reincidencias de estas personas y acusar en todo caso, recusar a los jueces que intervienen en estas liberaciones? ¿Qué otras acciones tienen pensado hacer? El tema es así. No sé si usted ha escuchado que al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el otro día en un encuentro, en una entrevista que le hicieron, él dijo que el observatorio de víctimas que funciona en la presidencia de la Cámara de Diputados va a actuar y va a iniciar juicio político en los casos donde se haya incumplido la ley 27.372 y además se haya aplicado el beneficio de salidas de prisión domiciliaria a detenidos que no tenían que tener ese beneficio. Usted antes de pasarme a mí la palabra, hablaba de las negociaciones que se hicieron, por ejemplo, en la cárcel de Devoto. Usted piense que del otro lado estaba sentado como representante, entre comillas, de los presos, una persona que es un triple homicida. Esa persona es la que el gobierno, a través del secretario de Justicia, Mena, permitió que se sentara a discutir cuáles eran los beneficios que tenían que tener los presos. Y eso realmente consideramos que es tremendo. Sí, señor Braña, ¿ustedes confían en lo que anunció Sergio Massa de llevar a juicio político a estos jueces? Además de pertenecer yo a Usina de Justicia, pertenezco al observatorio que está en la órbita de diputados. Nosotros creemos, él vendría a ser, entre paréntesis, el director de ese observatorio. Nosotros creemos que si él lo ha dicho públicamente, es lo que vamos a hacer. Bien. ¿Van a exigir algún control más estricto sobre estas personas que han sido beneficiadas con la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta, como usted dice, que allí algunos no han efectuado hechos menores, sino que son violadores, son homicidas? ¿Cómo se los controla en este tiempo, más allá del aislamiento social y todo lo que deberíamos cumplir? Pero sabemos que, por ejemplo, hace muy poquito salió uno de estos detenidos y mató a su propia hija de 9 años. Otro, un violador, salió con prisión domiciliaria y violó en su casa a su otra hija. Es decir,
Es una situación realmente compleja esta. Bueno, yo me imagino que precisamente esos serán los jueces que tendrán que dar explicaciones de haber asesinado con la lapicera con que firmaron esas prisiones domiciliarias. ¿Usted piensa que hoy en la Argentina, por qué se necesita que efectivamente los jueces estudien caso por caso, en vez de responder taxativamente a directivas de superiores? Porque si uno hace un análisis serio y responsable, el propio Estado dijo que no podía controlar porque no funciona el patronato de liberados. No hay tobilleras suficientes para cada uno de los presos que están mandando a su domicilio. Y tampoco usted piense que si la cantidad que ya ha sido mandado a domicilio son más de 2.000, tampoco hay una vigilancia policial posible en una guardia en el domicilio del que tiene la prisión domiciliaria. Con lo cual, nosotros sabemos que cualquiera de esos que están cumpliendo la prisión domiciliaria y después de haber visto en la forma con qué violencia reclamaban los beneficios que reclamaron y que efectivamente uno descuenta que no están realmente resocializados para poder reinsertarse en la sociedad, pueden llegar a cometer nuevos delitos, pueden no volver después, cuando se termine la pandemia, a la prisión, porque van a tener que volver, entre comillas, por ellos mismos a la prisión, y cuando los vayan a buscar hay que ver si están en el domicilio donde estaba declarado. Claro, realmente sabiendo cómo está nuestro sistema penitenciario, cómo funciona la justicia y demás, creo que es bastante insólito que vuelvan solos o que los encontremos donde dicen estar, ¿no? Es lo menos probable de esta situación. Guillermo, por último, ¿usted cree que los jueces han justificado de manera suficiente como para poder liberar a estas personas, quizás sin un análisis profundo de a quiénes podían otorgarle este beneficio y a quiénes no? ¿O fue algo rápido para salir de esta situación de motín y de violencia? Yo no sé si usted recuerda el tema del juez que dio la libertad condicional al asesino de mi hija, al asesino de Soledad, que había dicho que él tenía que hacer el seguimiento, su juzgado, de más o menos 3.500 detenidos. Y que entonces él no podía leer todas las causas y con lo cual se cometían errores. Usted piensa eso en un año. ¿Usted piensa que efectivamente en 30 días los jueces pudieron haber tomado en consideración todos los detalles sobre 2.300 presos liberados, de cuáles eran los que efectivamente tenían que salir y los que no? Y basados además en qué tipo de informes, tanto desde el punto de vista del servicio penitenciario como desde el punto de vista de la salud. Claro. Entonces, yo sinceramente no creo que hayan analizado caso por caso, sinceramente. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo del noticiero esta noche. Muy interesante charlar con usted, que nos pone, por supuesto, sobre el tapete un gran problema que tenemos en nuestro país con estas decisiones judiciales que más de una vez nos han dejado perplejos en tiempos normales, mucho más ahora atravesando esta emergencia sanitaria y con esta excusa, entre comillas, generar esta liberación indiscriminada de condenados. Le agradecemos muchísimo el contacto esta noche. ¿Le puedo hacer una última aclaración? Sí, por supuesto. Usted en la presentación dijo que mi hija había sido violada. Mi hija, que era una niña de 18 años, no había cumplido 19 todavía, se defendió hasta la muerte, pero fue intento de violación. No pudo violar. Bien, bueno, bien la aclaración. Gracias, Guillermo. Gracias por el contacto. Que tenga buenas noches.